Buenas tardes, Guillermo, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Aldo? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bien, tratando de advertirme, tratando de pensar, convocar para la palabra a aquellos que permanentemente son unos estudiosos del tema político, económico y social. Quería preguntarte qué es lo que estás viendo de todo esto y qué sensación te está dejando. Mirá, hay fenómenos bastante, por un lado, que desilusionan y otros que ilusionan, ¿viste? Por ejemplo, dentro de los que ilusionan, que son los que más, digamos, nos motivan, digamos, el impacto que ha tenido, fíjate, lamentablemente el deceso de Francisco en el mundo, ¿no? Bien. Que generó una necesidad de llenar un vacío moral que hay en el mundo con todo lo que está pasando. Y entonces eso te da un orgullo nacional, porque bueno, fíjate que dejó un legado que va a dar que hablar para adelante, ¿no? Incluso mismo la forma de la que quedó armado, viste, el nuevo poder dentro de la iglesia y el nuevo papa que dice que elige el nombre León XIV porque León XIII, que fue un papa de 1890, hizo una encíclica, que fue la primera encíclica social para los trabajadores a raíz de la revolución industrial y sus consecuencias. Y que ahora se viene en la misma situación con la inteligencia artificial. Eso lo anunció él, o sea que el nombre lo eligió, fíjate, ya te dio el programa de por dónde va a transitar. Que no es menor, o sea, desafiar la discusión de la inteligencia artificial, que hoy es el corazón de todas las crisis en el mundo, deflación, lo que hemos hablado tantas veces, que el Papa defina su nombre por ese lado, bueno, ahí ya te demuestra que el legado de Francisco va a empezar a tomar otro vuelo, por ahí más instrumental, más científico, menos, digamos que fue lo que él planteó desde el punto de vista moral. Me parece que este Papa va a empezar a generar los mecanismos de discusión universal que hoy no hay donde hacerlo, porque las Naciones Unidas, viste que no es un lugar donde se pueda debatir. Así que a mí me parece que los argentinos debemos estar orgullosos que Francisco ha dejado un legado ahí potente. Y lo otro que pasó inmediatamente, a los pocos días, fue el boom mundial del Eternauta, que no se puede negar. Otra cosa argentina que de repente, o sea, dos mensajes argentinos al mundo que está rebotando con una impronta muy fuerte, porque las analogías entre el Eternauta y esta nueva derecha mundial que está funcionando son inmediatas, en todo el mundo lo están haciendo, ¿viste? Entonces, me parece que en ese sentido, ya sé, vamos a decir, bueno, pero está bien, traerme a la vida cotidiana de hoy. Arranco por las cuestiones de optimismo de la argentinidad, ¿no? Que hemos logrado esas dos cosas y bueno, que van a seguir dando que hablar. Ahora, lo de acá, bueno, está complicado porque no acierta, no voy a describir lo del gobierno porque ya está claro, es un gobierno que vino a destruir. No gastemos más ni logremos más porque venga a destruir, sino preocupémonos de por qué no lo podemos ni frenar, no te digo sacarlo ya, pero ni frenarlo, ¿no? Ahí me parece que está pasando algo que evidentemente el miedo que han sembrado desde el primer día, para esa es la función que tiene Patricia Bullrich, Ujú. ha paralizado la sociedad, estamos paralizados, no hay reacción, no hay a la altura de la agresión que sufrís, ¿no? En algún momento yo creo que va a pasar. Hay disconatos, esto, que los jubilados, que esto, que el otro, que acá, que allá, que un paro, esto, pero nadie está diciendo, que me parece que el gran ausente es, señores, después de esto, ¿qué? Sí, vos ¿No? sé que de esto que vos me decías realmente da para pensar, porque yo digo, los primeros tiempos creo que fue un cachetazo muy duro para la dirigencia que a sí misma se nombra del campo nacional, ¿no? Y popular, que uno no tiene por qué dudarlo, nada más que mira algunas caras y se queda pensando, pero lo que quiero decir es que puede haber sorprendido, puede haber generado una sorpresa, preguntarse cómo puede ser que la sociedad haya hecho una elección de esa naturaleza hasta que descubrió que había muchas cosas rotas y que además se valieron de la misma metodología de la cual hablaba Esteban Bullrich. Tiramos 20 temas para que se discutan 20 y avanzamos por dos. Entonces están todos en todos los frentes entretenidos y estos avanzan. A la par le agrego lo tuyo, que es el tema del temor. Me parece que los primeros tiempos a reacomodarse de la derrota cuesta. También uno puede estar pensando que rearticular a partir de después de la sorpresa y en función de reacomodarse internamente está costando en función de lo que vos decís. Un poco el miedo y otro poco porque tampoco hay iniciativa, con qué herramienta, ¿no? Con qué relato avanzás.
Pero por lo pronto, me parece que hay algunos que cuando vos lo ves, viste, solamente dice, bueno, yo lo que voy a hacer, voy a cuidar mi carrera política. Sí, es una carrera que yo te diría, vamos a hablar con propiedad. Sí, Bueno, sí, me gustó esto que dijiste, ¿no? Voy a cuidar mi carrera política. Me abriste una ventana ahí interesantísima, la verdad. Porque no es una carrera política, es cuidar mi bolsillo, mi comodidad, mi claro, tranquilidad claro, económica. claro. Porque una carrera política, hay que poner la cuestión de la calidad. Mira, una de las cuestiones que hemos perdido en la política es la calidad. Y entonces, la palabra política, si la queremos que vuelva a estar valorizada, tiene que tener calidad. Entonces, no es una carrera política ganar una elección para sentar y seguir, viste, cobrando 4 años sin hacer nada, o simulando que hago algo. Y eso es lo que está pasando. Entonces, la palabra política es una palabra esencialmente de transformación, ¿no? Bueno, en la Argentina. Y eso no está vigente. Entonces, no es carrera política, es carrera de bolsillo. Yo me meto en una elección, lo gano, ya me paso 4 años con un sueldo de 3, 4 millones de mangos y no hago nada. Esa es la verdad del espíritu de una política hoy. Claro. Y eso le deja el margen al sistema de poder para atacar y decir, vamos a atacar a la política, porque no tiene nada para mostrar, salvo que el tipo se sentó en un sillón y no hizo nada, o se sentó en una banca, en un senado, y ¿qué hicieron? Entonces, me parece que hay que jerarquizar. Política hoy es discutir otra cosa, no el cargo. No Ujú. el cargo, las elecciones, esta vergüenza, digamos, si hay algo que ha desmovilizado muchísimo y terminado de destruir la mística que le quedaba al peronismo, ha sido esta pelea entre Cristina y Axel, que nadie entiende. Claro. ¿Te das cuenta? O sea, vos decís, ¿cómo? Tenés semejante animal en el gobierno y vos peleando el kiosquito. Ujú. ¿Viste? Eso ha sido tremendo, ha sido demoledor, te diría. Al fracaso del Frente de Todos se le sumó esto. Que no me importa si estoy de un lado o del otro, pero para la gente decir, no, loco, ¿quién me dice que después de que si ustedes dos frente a un enemigo no son capaces de diseñar cómo frenarlo, cómo atacarlo, y para qué quiero que vuelvan a ganar? Ahí Es, está el es problema. como, es como esa frase que queda picando, viste, de la historia de la actualización política y doctrinaria que supe ver alguna vez, el que pelea contra un compañero y un enemigo, un traidor. Bueno, pero acá estás hablando de dos figuras nacionales que se suponían que entonces nadie lo entiende. Y ¿Y que eso sí. qué hace? La gente se queda en la casa y dice, bueno, toma, pelea de. Entonces ahí tenemos el problema, no se discute y lo que vos decís, se pelea, hay peleas berretas, porque no hay nada más berreta que estas peleas electorales, ¿no? Y lo peor es que vos no le decís a la sociedad qué hay para superar a esto. Fíjate, por ejemplo, los tipos hacen alaraca de que bajaron la inflación, y es mentira. Sí. Pero no solamente es mentira porque miente el INDEC y que está desactualizado el mecanismo de cálculo y todo eso, porque contra el bolsillo cotidiano. Sino que hay un dato estadístico que no es indiscutible, vas a tener 70% de inflación en dólares. Si vos medís la inflación en dólares, no bajó nada la inflación. Y medirla en dólares no es menor, porque el mundo sigue, está con inflación en dólares bajísimos del 1, del 2%, y vos estás con el 70%. ¿Qué te significa eso? Que te quedás afuera de todo. Dos cosas significa. Que no podés exportar y que te importan todo, que es lo que está pasando. Pero eso es por qué, por la inflación en dólares. Porque si yo soy un empresario que tengo que producir y me voy a aumentar 70% en dólares, y me va a venir todo lo importado, en un año me barrieron. Y no se está discutiendo. Y se le acepta de que una de las cosas del gobierno es que bajó la inflación. Y es una mentira en la vida cotidiana, ya no te dije del bolsillo, sino de la proyección económica, de la actividad económica. Incluso hasta el campo lo está sufriendo. Se acabó la contradicción industria-campo porque la inflación en dólares se los morfa a los dos. Mirá, recién, antes que vos me llamara, estaba leyendo una nota, se retiró de la producción, quedó parado el gasoducto de Vaca Muerta, Sí. porque las empresas que lo estaban construyendo no cobran un peso desde enero. Y se paró, y ya está. Famoso, ¿no? Que vamos a exportar lo de Vaca Muerta, resulta que lo principal, que es terminar el caño, no se está haciendo. ¿Por qué no lo pueden hacer? Dice, ¿y por qué no nos reconocen los mayores costos en dólares? Tal cual. Se agarran el orador y se fueron. Esa mentira, que el gobierno la presenta como una verdad y es mentira, y no sé, Sí, y la oposición no la politiza. Y eso no necesitas hacer ideología, son los datos estadísticos. sí. 70% de inflación en dólares en Argentina, contra 2% apertura, encima al 2% sumale el proteccionismo mundial. Porque todo lo que no pueden meter en Estados Unidos o en China por el proteccionismo, ¿te imaginas dónde viene a parar? Viene a parar acá, Sí, seguro. por una parte. El Seguro. país que está abierto, que no tiene proteccionismo,
que encima tiene un dólar así, chao. ¿Y cómo ves la salida? ¿Con qué mecanismo de articulación? ¿Qué idea fuerza hoy por hoy Se se puede referí. llegar a avanzar? O con qué corriente de opinión construir como para que empiece a cuajar otra idea, ¿no? Se hablaba de la nueva música, qué sé yo, nuevo relato, No, todo. bueno, por eso son, sí, nueva canción, pero no empezó ni a afinar todavía y ya es tarde. Si vos las canciones no tenés que anunciar, tenés que salir y cantarlas, Sí, como hace a la gente en la cancha, ¿no? No dice, voy a cantar cuando venga. No, tenés que salir y cantarlas. No se cantó. Ahora, no es tanto un tema de personas, sí, porque ahí te estás refiriendo, está clarito, a Kicillof. Acá es un problema estructural. Por ejemplo, ¿por qué no está haciendo un congreso el peronismo? ¿Para qué agarró la manija del PJ, Cristina, si no hace un congreso programático económico para preparar a la sociedad para el post-Milei? ¿Por qué no lo hace? Sos presidente del partido. El presidente del Congreso es Gildo Infran. Tiene un éxito total en su provincia. 7 veces elegido. No tiene deuda. 85% de consenso en su sociedad. Y en una provincia de recursos bien limitados, ¿no? No estamos hablando de las grandes provincias de Argentina. ¿Y por qué no se hace un congreso del peronismo para discutir qué es programáticamente lo que se va a hacer, pero no con consignas, sino con instrumentos? Vos sabés, siempre me escuchaste hablar del Banco Central. Bueno, cada vez más vas a necesitar generar una política desde el Banco Central al día siguiente que vuelvas al gobierno, con la cara que sea. Pero eso, por ejemplo, no se está haciendo. Tampoco lo hacen los gremios, ¿eh? ¿Por qué los gremios no hacen un congreso programático para volver a tener un programa político propio y económico propio como tuvo siempre el movimiento obrero argentino? y ellos últimamente están diciendo de que esto es como decía Lorenzo, si no se arregla la política no se acomoda a lo sindical, y están con ese argumento. No, pero bueno, pero más o menos, pero eso no es un argumento válido siempre. Lorenzo se murió hace mucho. Hoy estás en una emergencia del pueblo. Yo no puedo, eso es delegar la responsabilidad. Si no, como el político no hace, yo no hago. Hoy la emergencia, eso podía decirlo Lorenzo cuando estaba con pleno empleo, que es otra realidad. Cuando no estaba en riesgo la soberanía, cuando no estaba en riesgo todo lo que está en riesgo hoy. Entonces, bueno, vos te podías dar el lujo de una cuestión de tiempo, como le decían siempre a Lorenzo, que era tiempista. Está bien, que la política juegue y después nosotros acompañamos. Pero era otra Argentina y otro mundo. No tenías un tipo como Trump que te cambió las reglas de juego de después de 80 años y te hizo un proteccionismo. Mirá lo que está pasando en Tierra del Fuego. Claro. Sí, Entonces, no son los tiempos de la política. El movimiento obrero tiene que dar el paso. A ver, los jubilados no le pidieron, esperaron a la política para hacer el hecho político más grande que se hizo este año en los miércoles. Fueron 200 viejos, se plantaron ahí, fíjate, es lo único que está presente toda la semana. Y son 200 viejos, no esperaron a que el Partido Justicialista defina que va a hacerlo. El movimiento obrero no puede, porque aparte sus representados, todos los trabajadores están pagando, todo el pueblo está pagando las consecuencias de que ellos no hagan un programa como Vuelta Grande, como La Falda, claro. como el de los 26 puntos de Gualdini. Sí, El programa de los 26 puntos de Gualdini lo sacó la CGT, ¿por qué? Para enfrentar a Alfonsín. por supuesto. Y no esperó a que el PJ defina los 26 puntos. Entonces, ahí hay otro problema grave, que es que los gremios no dan el paso. Ya los movimientos sociales se acabaron. La verdad que siempre decían, bueno, está la patria, se acabaron. Por montones de razones, ya son un mecanismo que no tienen la fuerza que lograron tener en la época del kirchnerismo, porque la gente cobra individualmente y ya no se integra en ningún movimiento social, ni comedor, ni nada por esto, porque picó la idea de que son corruptos, ¿viste? Bueno, por todo lo que armó el sistema para desprestigiarlo, Sí. ya está. Ya están heridos como factor político. Entonces, mayor responsabilidad tiene la CGT y los gremios y el PJ, ¿no? Mirá, vos escuchás a los empresarios que saben que los están matando Tal cual. y lo dicen. Y no saben decir, bueno, me corro para que las balas no me peguen. Y ahí es donde vos tenés que plantearlo. Lo de Tierra de Fuego puedo plantear algo interesante, pero también pasa en Córdoba, también pasa en todos lados. Yo tengo esperanza de que empiecen a salir voces nuevas y que empiecen a discutir el país, más allá de los partidos, las identidades. Tiene que pasar, no se puede seguir así, ¿viste? ¿Y cómo imaginás en lo inmediato todo esto? Digo, va a haber elecciones el domingo, seguramente a fin de año también.
¿Cómo lo imaginas esta transición? Mira, la transición va a ser de que producto de este clima y de esta falta de voz de la oposición, la mitad de la sociedad se queda en la casa y no participa en las elecciones. Eso está Claro. pasando, ya lo hemos visto en todas las Sí, elecciones que ha pasado eso, lo cual termina favoreciendo a las estructuras de poder del gobierno y sus socios. Pero es lo que va a seguir pasando, ¿no? Es grave. Y porque eso que demuestra que la oposición no logró generar un discurso hacia esa fuerza que es mayoritaria, porque cuando vos decís 50% de los votos no van a votar, se quedan en la casa, ¿sabe cómo te baja el porcentaje de los que fueron? Que se tal cual. calcula que nunca se los medios. Sí, con 25 ganas. Claro, pero ¿cuántos son realmente los que están comprometidos con el sistema democrático y No, confían? no. ¿Entendés? Si 50% no va a votar, el que dice que sacó 25, dice saqué 50, pero saca la mitad, Sí, porque la claro. mitad no va a votar. Sí, claro. Entonces, y la oposición es peor. Entonces, hay un problema de crisis de representación política. Se nos lleva Eh, puesto la economía para vos, Guillermo. sí, 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 no, eso es inevitable. Sí, Eso es inevitable porque, por esto que te decía, porque la microeconomía agraria, industrial y comercial no tiene forma. ¿Por qué? Porque los ingresos de la población están tan bajos, el sí, mercado interno es tan chiquitito que no sobrevive. No sobrevive. Mirá, ayer estaba en un bar. Te cuento una cosa para que te des una idea. sí, Y había al lado, viste, que uno para las orejas cuando hay alguna discusión interesante, viste, de chismoso, que de uno de competitivo. sí. Y eran tres muchachos jóvenes, estamos hablando ahí en la zona de Palermo, ¿no? Ujú. Estaban discutiendo agriamente porque parece que uno era el dueño o el gerente de una empresa de franchising de empanadas, otro era el dueño del local y otro era el que operaba el local. Entonces había una discusión ahí y el dueño de la empresa de empanadas, de la franchising, dice, no, pero vos no te podés enojar así, por lo que no es que a tu local no vende nada. Te lo digo por ver el panorama de los locales de toda la cadena que tenemos de franchising de empanadas, que mayo es un desastre. Yo cuando escuché eso, que el franchising de la empanada, que viste, la empanada es lo último que deja de comer, Sí, más claro. o menos va bajando, viste, ya te olvidaste del asado, ya te compras dos empanadas, qué sé yo, y cuando escuché a este tipo ayer, que dice que es un desastre mayo en la venta de empanadas de Argentina, dije, ya está, esto no tiene esto no, porque imagínate todo el resto, imagínate el resto de las actividades de las cuales vos podés prescindir. Entonces, no va a terminar bien, eso se va a reflejar en las elecciones, yo creo que va a haber, en las elecciones de octubre va a haber por algún lado va a recibir el golpe el gobierno, no en vano vino Estados Unidos, le dijo, bueno, si el Fondo Monetario ya no le puede estar más, después le voy a dar plata directa yo, viste que lo dijo el secretario del Tesoro, eso porque saben que pierden octubre. Y entonces dice, si pierde en octubre nuestro hombre, hay que salir a sostenerlo. Lo veo así, yo creo, no va a haber ningún resultado electoral, viste, como fue el de Macri, que fue el golpe amarillo, ¿te acordás? Sí, sí. No, va a haber una dispersión, porque aparte el tipo ha atacado a sus propias bases electorales. Tal cual. Entonces, ¿qué va a hacer esa propia base electoral? Mucha parte yo lo escucho, la gente dice, no, me defraudó Milei también, me quedo en mi casa. Claro. Van a un voto bronca una parte de los votos de Milei. No es que se van a ser peronistas, ni que se van a... No, se desilusionan, se quedan en la casa, bueno, no sé, disfruto de mis hijos, de mis nietos, miro la televisión, pero eso va a Ujú. pasar. Ahora, eso legitima al gobierno. Sí, Un claro. gobierno que no puede reelegir nunca va a poder reelegir, pero yo creo que en octubre va a recibir un golpe de la sociedad por distintos canales, ¿entendés? Sí. De los sectores del peronismo que más o menos algo después se van a juntar para salir bien para las elecciones, la mitad de la defraudación del voto de Milei que se vuelve a la casa, y bueno, los radicales que cada uno va a buscar sobrevivir con su kiosquito como gobernador en el interior, pero después empieza otro debate. Ni hablar de lo que se está peleando con los periodistas, que Sí, sí, claro. es Gui- otro. Guillermo, una reflexión de un minuto para quien te está escuchando. Yo creo que vuelvo al principio ahí. La argentinidad está latente, está potente, no la va a lograr vencer este gobierno destructor. La ha logrado replegar, ¿viste? Como cuando se te viene una ola muy grande, bueno, me voy para atrás de la playa porque viene un tsunami, pero una vez que la ola bajó,
la argentinidad al palo, vuelve con todo. Lo que te decía al principio, lo del Papa y lo del Eternauta, ¿no?